Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos hoy aquí a Natalia García de la Mora, que acaba de ser madre hace unos 5 meses o así, que es una mujer impresionante porque tiene un proyecto bellísimo de mentoría, ayuda a mujeres que están emprendiendo online y tiene a muchísimas alumnas. Es una mujer que realmente está impactando a través de su metodología y ayudando a muchísimas mujeres a emprender y que se quedó embarazada de su tercer hijo. Ya, Bueno, que ahora nos va a contar cómo se enteró, cómo se quedó, de que se había quedado embarazada y todo lo que ha supuesto su preparación al parto y adaptarse a esa situación en mitad de la pandemia, además, siguiendo con su negocio y, y acabando con un parto en casa, ¿cierto? parto en casa, total. Madre mía, Natalia, cuéntanos. Pues primero, muchas gracias por invitarme, Aisha, a esta entrevista. La verdad es que para mí ha sido un proceso muy sanador esta maternidad que viví. Definitivamente no fue algo planeado, o sea, estábamos en medio de la pandemia, yo tengo dos hijas ya que tienen 5 y 9, bueno, en ese entonces tenían 4 y 8. Eh, y no estaba esperando para nada tener un tercer bebé. Y de pronto, pues me encuentro con esta noticia que fue como, wow, o sea, por un lado, no lo podía yo creer, o sea, para mí fue como bastante insólito, pero además fue como que no puedes anticipar qué va a pasar en un momento de tanta incertidumbre con esta nueva situación. Entonces, al principio para mí fue como un poco difícil como de organizar cómo iba a ser todo esto, no tenía muy claro, pues todo el tema de la pandemia, obviamente tenía bloqueado para mí el ir a un hospital, el acercarme a ver a un doctor, o sea, en general, yo ya tenía con mi familia viviendo en el campo cerca de 3 años. Nos habíamos ido de la ciudad, estábamos viviendo en el campo, pues en un lugar con mucho cuidado de nuestra alimentación, del aire que respiramos, del agua que bebemos, de la naturaleza y como con mucha conciencia de nuestra vida ya era como muy, muy presente y muy consciente. Y definitivamente cuando supe que estaba embarazada, como este recordar el volver a vivir un proceso medicado y con un seguimiento, pues como tradicionalmente se viven tanto los embarazos como los partos, no era algo que me llamara la atención, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo, y es chistoso, porque bueno, han de saber que Aisha y yo nos conocemos hace tiempo, en un grupo de mentoría en el que compartíamos, y cuando Aisha contaba de lo que hacía, de toda la preparación al parto, yo decía, qué bonito volver a parir con Aisha. Qué bonito volver a parir con toda esa información que me hubiera gustado tener cuando tenía mis hijas. Pero yo decía, pero yo ya no. O sea, igual, qué bonito para las demás mujeres. Entonces, claro que cuando me enteré que estaba embarazada, pues lo primero que dije fue, no, pues le voy a hablar a Aisha para que me diga qué tengo que hacer. Porque si bien yo tuve dos partos previos, no fueron cesáreas ni nada, yo había tenido toda la violencia obstétrica de la que siempre hablabas, ¿no? Toda la violencia obstétrica estaba en mis dos casos. Y la verdad es que yo parí, después de escuchar todas tus ponencias, incluso en el programa, de todo el proceso, cómo sucede este movimiento tan especial de hormonas y cómo se genera este momento, yo dije, yo parí de milagro. O sea, de milagro no fui 2 cesáreas, porque con todo lo que sucedió en mis procesos, pues era muy fácil que fuera un proceso a cesárea. Entonces, bueno, pues yo te llamé, te dije, por favor, necesito que me compartas. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa el proceso. ¡Ay, qué alegría! Bueno, sé que están deseando todas
saber cuál fue la historia de tu parto y del nacimiento de King, de tu hijo. ¿Nos lo cuentas? Bueno, claro, Porque eso es claro, como lo no, más emocionante, ¿no? sí. Pues es una historia muy especial. La verdad es que yo tuve un primer parto con mi hija mayor en donde hubo violencia obstétrica, pero digamos todo salió relativamente bien, nació por parto natural, tal. Bueno, yo me sentí muy atropellada los primeros días, pero en general todo bien. En mi segundo embarazo, fue un embarazo muy complejo, estaba yo en un momento como muy estresante de mi vida, entonces mi embarazo tuvo varios sangrados durante el embarazo, fue un embarazo de mucho reposo, de poquísimo esfuerzo, en donde todo el mundo me decía, no siéntate, no te muevas, no hagas, ¿no? Y entonces yo me sentía súper inútil todo el embarazo. Y después el parto en sí, pues sucedió de forma, pues, la primer violencia obstétrica que tuve fue que yo tuve contracciones toda una noche, le hablé a mi médico me dijo, sí, listo, vente, te reviso, y en la revisión sin consultarme rompió la fuente, sin decirme nada, y de pronto fue como, ¿qué crees? Te rompí la fuente, porque entonces para mí eso fue como, pues, muy complejo, porque entonces me obligó a tener un trabajo de parto que en realidad se había parado, o sea, es decir, ya estaba empezando, pero no había madurado, no había progresado. Entonces, parí a mi hija con todo lo, con la, o sea, con que te ponen oxitocina y con toda la parte de mover el trabajo de parto, que no era un parto real, ¿no? De inducir, perdón, esa es la palabra, de inducir. Y después, cuando llegué a 8 centímetros, que yo no quería anestesia, entonces me puso la epidural, porque entonces, según él, el parto estaba yo estaba como deteniendo el parto, ¿no? El punto es que mi hija pudo nacer bien, pero gracias a todo este tema hormonal, a mí se me desencadenó un proceso de vértigo muy fuerte. Entonces yo tuve un posparto muy difícil, tuve vértigo durante 5 meses, mi lactancia fue súper complicada, tuve depresión posparto y viví un tema que la verdad es que nunca me pensé ahí. Entonces, cuando me enteré yo que estaba embarazada nuevamente, mi primera reacción fue acordarme de lo que había vivido con mi segunda hija. Y dije, uff, qué difícil, porque ha sido de las cosas más difíciles por las que he podido atravesar. Y no estaba, o sea, no estaba preparada para volverlo a vivir. Pero me empecé a plantear ¿y qué tal que lo puedo vivir diferente? ¿Y qué pasaría si no es la forma de vivir un posparto? No es que yo esté dañada y entonces como yo estoy dañada, yo tengo esos pospartos horribles. O porque es que yo no tengo la capacidad de sostener mi embarazo. Yo me sentía en el segundo embarazo como incapaz de sostener porque sentía que si yo hacía ejercicio o si yo me movía, mi bebé iba a nacer. Todo tiene una razón y a partir de este segundo embarazo y de esta depresión postparto fue que yo me volví practicante de Qigong y posteriormente me volví instructora de Qigong. Y esto pues ha traído a mi vida muchísimos beneficios, pero una de las cosas más importantes fue permitirme ampliar mi cosmovisión y entender que este proceso no lo tenía que vivir igual. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer diferente para vivir este proceso diferente? Y lo primero que hice fue, bueno, luego hablar a la experta, ¿no? Y le hablé a Aisha y le dije, oye, estoy embarazada y cuéntame qué puedo hacer para vivir un parto en donde no solo el parto, sino el proceso del embarazo y el posparto y me la goce. O sea, yo quiero gozarme este embarazo, quiero disfrutar, quiero pasármela bueno, quiero, o sea, me acuerdo mucho que antes de estar yo embarazada, ahí donde vivo, es muy común que haya partos en casa y con parteras, ¿no? Cosa que antes de vivir yo ahí, pues nunca, o sea, nunca se me hubiera ocurrido una partera, la verdad. O sea, me había parecido lo más riesgoso de la tierra. Y me encuentro con una amiga mía que estaba embarazada y ya tenía como 8 meses y le digo, oye, cuéntame, ¿cómo te ha ido con la subida de peso? O sea, la imprudente preguntando, ¿no? Pero yo, no sé, le pregunto y me dice, pues no sé, porque mi partera no me pesa. Y yo, ¿por qué no la pesa? O sea, como que es lo básico, ¿no? O sea, vas, te pesa, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta que no todo tiene que ser como tú sabes que es, o sea, o como conoces, porque hay muchas cosas que no conoces y hay muchas formas distintas de abordar a la mujer que está embarazada, el nacimiento y el posparto. Y bueno, por estas situaciones me atreví a hacerlo diferente
Y te voy a decir que, bueno, hice todo el entrenamiento de Aisha, que me parecía, al principio le decía, Aisha, ¿yo estoy mal? ¿O es que acabo rendida en estas sesiones? O sea, al principio me parecía, como yo decía, tenía yo como 4 meses, me tardé en empezarlo porque me fui a la playa y ahí procrastiné un poco. Pero entonces cuando ya empecé dije, no, ya voy a empezar. Me parecía, o sea, como que era demasiado fuerte para mí el entrenamiento, ¿no? Pero era porque mi condición estaba malísima, más bien. Entonces fui poco a poco, ¿no? Al principio no me exigía la sesión completa, hacía en lugar de 1 hora, 45 minutos, media hora, si no tenía como toda la fuerza y tal, pero poco a poco mi condición empezó a aumentar un montón. Y al final del embarazo, bueno, además quiero decirles que este bebé se tardó 41 semanas en nacer. Todo el mundo decía, no, hombre, ya tercer parto, o sea, 38 y sale. Bueno, pues nada, yo muy programada para las 38, 41 semanas. Entonces, bueno, y en la semana 41 yo podía caminar más de 1 hora en paso bastante ágil, o sea, bueno, claro, con una panza bastante grande, pero en paso ágil, muy bien, y sentirme súper bien. Todavía hay, bueno, en el entrenamiento de tuyo, Aisha, ves que están las sentadillas y tal. Yo hacía sentadillas de Qigong, que son hasta abajo, son sentadillas más profundas. Hacía las tuyas con pelota y la verdad es que al final del embarazo yo hacía sentadillas sin problema. O sea, sin problema, mi condición mejoró muchísimo, pero sobre todo una confianza interior de saber que mi cuerpo estaba diseñado no solo para tener un embarazo placentero y donde me sintiera bien, sino un parto tranquilo a pesar de la crisis mundial en la que estábamos, ¿no? Entonces, cuando empecé, yo digo que, o sea, yo me planteé el parto en casa por primera vez. Yo creo que cuando fui consciente que ya pronto iba a parir, no sé, como a los 5 meses, antes de eso como que todavía no tienes muy claro qué va a pasar, pero a los 5 meses dije, yo quiero tener un parto humanizado. O sea, quiero dejar de tener estos doctores que les llamo yo ¿cómo se llama? Los lobos con disfraz de ovejita, que todas las consultas son la ovejita, ¿no? Sí, oye, doctor, pero voy a poder ponerme mi bebé al pecho en la primera hora. Sí, mijita, claro que sí. Y voy a poder, no sé, moverme durante el parto. Sí, mijita, claro que sí. Y a la mera hora, todo era todo lo contrario. Por lo menos yo tuve esos dos doctores que me pasó eso y dije, ¿qué voy a hacer? Porque uno muy creído en que lo van a dejar fluir y pues no, nada fluyó. Entonces, una de las cosas que me comprometí fue a encontrar una persona que no interrumpiera mi parto y que dejara que mi proceso fluyera. Y leí muchísimo, me informé muchísimo, leí mucho sobre el proceso hormonal, me hice todo el entrenamiento, súper juiciosa, porque además sabía que Aisha podía entrar a ver cómo iba mi progreso y decía, no, tengo que estar todo en verde, de ya avanzando todo. Y la verdad es que para mí fue muy enriquecedor. Me leí el libro de Michelle Odant, el de El bebé es un mamífero. Esto me dio muchísima luz y logré encontrar a esta persona, mi maravillosa partera, que me iba a acompañar durante todo el proceso. Y creo que eso fue clave porque fuimos construyendo juntas. Y me acuerdo que ella, porque yo le decía, pero yo no sé si yo voy a parir en casa. O sea, yo quiero que tú me revises y que me hagas el seguimiento, pero no sé si voy a parir en casa. Me decía, no te preocupes, tú vas a decidir en dónde vas a parir en la semana 38, ¿no? O sea, ya en el momento. Y yo decía, bueno, pues sí, o sea, me voy a dejar de anticipar a lo que tiene que ser, voy a soltar un poco y voy a dejar que fluya. Y la verdad es que cuando yo empecé a socializar, cuando ya más o menos dije, ay, sí, pues parto en casa y tal, empecé a socializarlo con mi familia y me di cuenta que lo más difícil de un parto en casa es la lucha social con la que te enfrentas, la resistencia social. En realidad parir en casa no está tan difícil, o sea, me eché 4 horas rápido todo, pero la resistencia de mi mamá, mi hermana, mis amigas, todo el entorno así de, ¿qué? O sea, así de, o sea, al principio me daban un poco el avión, ¿no? Como, ay, sí, en casa, sí, cómo no. O sea, decían, no, esto se va a arrepentir con el paso del tiempo. Pero pues como veían que no y veían que yo ya empezaba entonces a preparar, entonces, ok, si va a ser en casa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y un montón de cosas que tuvimos que hacer en la casa, adaptaciones y cosas para que todo funcionara. Y ya la empezaron a ver más en serio, entonces ya eran llamadas más constantes de, pero, ¿estás consciente de los riesgos? Pero, ya sabes, ¿no?
Y yo les decía, con la situación COVID, primero que todo, no quiero un parto intervenido. Y segundo, con la situación COVID como está, a mí me decían, es que qué valiente. Yo, qué valientes los que van a los hospitales en este momento. Esas son las valientes, porque está muy duro ir a un hospital en donde vas a tener que parir con una máscara, en donde, o sea, está muy complicado. Y de hecho, lo más chistoso de esta historia es que mi hermana estaba embarazada al mismo tiempo que yo. Ella me llevaba 6 meses de ventaja. Y cuando ella tuvo su proceso, fue un proceso tan complejo que yo vi y dije, no quiero pasar por ahí. O sea, no, ella tuvo que tener una cesárea de emergencia que desde mi punto de vista pues fue una cesárea que podía haberse manejado mucho mejor. Siento que para ella fue muy difícil como este proceso y todo lo que sucedió después hormonalmente en su proceso fue muy duro. Y yo decía, no, no quiero pasar por ahí, quiero darle la oportunidad a mi cuerpo de reaccionar como tiene que reaccionar. Y lo fui trabajando, o sea, gran parte del trabajo que hice en el entrenamiento, pero también como con mucha práctica de Qigong, fue trabajar con mi mente. O sea, más allá de que mi cuerpo estuviera súper bien y ahora sí me alimenté súper bien y todo, el tema era, ¿dónde está mi mente para lograr este proceso, para darle a mi cuerpo esta oportunidad de florecer de esa manera? ¿No? Y la verdad es que mi mente me traicionaba después. O sea, había momentos en que sí decía yo, ¿será que estoy muy chiflada yo teniendo un bebé aquí en el Quinto Pino? O sea, porque yo vivo pues en un lugar apartado, o sea, no vivo en una ciudad, vivo en el campo, pero me daba mucha tranquilidad como tener estos encuentros con mi partera muy constantes, que además mi partera, una mujer preciosa, que todo el tiempo estaba o sea, en constante seguimiento, y cómo vas, y cuéntame, y no sé qué. Me acuerdo que en nuestra primera entrevista le preguntó a mi esposo, bueno, ella y yo charlamos un rato, y después le preguntó a mi esposo que cómo se sentía él. Y mi esposo como, ¿yo? Pero si yo no soy el que va a parir, o sea, yo, ¿a mí por qué me pregunta? Y yo, ¿no? Entonces al principio fue como, y entonces luego se acostumbró a que el Leti, se llama, siempre le preguntara que cómo estaba él, ¿no? O sea, cómo se sentía y tal. Y luego al final ya se echaba sus grandes pláticas con Leti, pero al final lo que estábamos haciendo era desarrollar un equipo que me iba a sostener a mí durante ese proceso. Y ese equipo solo se logra si hay una confianza, si nos conocemos, si sabemos quiénes somos, qué es lo que queremos, cuáles son nuestras prioridades. Y bueno, pues para no hacerles el cuento más largo, llegó el día del parto, ya 41 semanas, yo, toda mi familia llamándome desde la semana 40 de ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y yo no, pues todavía no, y ya estás en riesgo, y las 40 semanas, y entonces empieza todo el tiqui de todo el mundo. Y yo la verdad es que decidí como ponerlos un poco en pausa, como desconectarme de esa información. Una cosa que hice, eso sí, tip ahí, muy importante, yo decía, de nada me sirve a mí preguntarle a las personas que nunca han parido en casa, es más, que nunca han parido, preguntarles si debo parir en mi casa. Voy a preguntarles a aquellas parejas que han logrado lo que yo logré. Y entonces le hablé a mi maestro de Qigong, que tuvo 2 partos en casa con su esposa, y a uno de mis mentores, que también tuvo 2 partos en casa con su esposa, y les dijimos, cuéntenos su experiencia. Y la verdad es que de ahí nos agarramos. O sea, de esas experiencias exitosas y maravillosas, de ahí fue cuando dijimos, bueno, nosotros sí queremos esto para nuestra vida. Es una decisión que no es fácil, es una decisión muy íntima y muy personal. Y yo decidí que lo quería hacer y la verdad es que una vez lo supe, no me moví. O sea, no era como, pero sí, pero no, sino ya lo supe, tomé la decisión, hablé con mi partera, le dije, sí, vamos a parir, vamos a hacer esto, tal. Me puse en toda la organización, llegó la semana 38 donde se supone que yo ya muy predispuesta iba a parir, nada, la 39, nada, la 40, nada. Y entonces, bueno, decidí dejar que mi cuerpo comenzara naturalmente, porque además yo estaba programada, o sea, mis 2 partos anteriores había yo iniciado de forma inducida y era de las poquísimos casos de éxito de las inducciones, porque por lo general acaban en cesárea. Entonces yo no sabía, o sea, aunque era un tercer parto, para mí era todo nuevo, porque yo no sabía cómo iba a empezar mi proceso. Y la verdad es que un día amanecí con un poco de contracciones y las contracciones fueron aumentando su intensidad a lo largo del día de forma súper armónica y súper natural.
Y por ahí como a las 7 de la noche dije, creo que es hora de hablarle a la partera, entonces la llamé, le dije, yo creo que ya va siendo hora, bueno, creo que llegó en 3 minutos, o sea, yo creo que estaba a la vuelta de mi casa como esperando que yo le dijera que ya, estaba más nerviosa que yo creo, llegó y ahí fue muy hermoso porque también decíamos que qué iba a hacer yo con mis hijas y que cómo iba a parir, como pensando en que los partos son una cosa terrible que los niños no pueden ver, ¿no? La verdad es que mis niñas se fueron a dormir a las 9 de la noche y durmieron plácidas hasta que las levantamos para cortar el cordón umbilical. Nunca se despertaron, nada. Y teníamos pues todo un tema, todos mis vecinos sabían que yo estaba pariendo, entonces teníamos como muchas ayudas con todo lo que iba a pasar, ¿no? Y fue muy hermoso porque fue muy en comunidad. Y teníamos un chat que era de los que sí querían saber que estaba yo pariendo y otro chat de los que no querían saber. Mi mamá estaba en los que no quería saber, sino hasta que naciera. Y entonces a los que sí, pues les avisamos, mira, ya está empezando el trabajo de parto, tal, todo bien. Y nos desconectamos, apagamos celulares. Ah, se fue la luz en el momento en que se fue la luz como a las 9 de la noche. Entonces mi partera estaba un poco como diciendo, uy, a ver si no se me pone nerviosa, tal. Pero la verdad es que yo ya estaba tan tranquila con el proceso que iba a vivir que prendimos velas, pusimos velas por toda la casa, mis hijas se fueron a dormir y me puse a practicar Qigong, hice mi última práctica de Qigong ese día, acabé mi práctica, fue chistoso porque me daban ya contracciones cada 10 minutos, por decirte, o cada 8 minutos, y una práctica de Qigong dura más de 25 minutos y durante toda la práctica no me dio ni una contracción. Terminé mi práctica, empezaron las contracciones más intensas y regulares y como a las 12 de la noche ya estaban las contracciones, digamos, en un lugar en donde ya empezaba yo a sentir dolor. Había hecho yo mis distintas afirmaciones en donde había pegado en mi pared, como en el lugar donde iban a ser mi bebé, como todas las afirmaciones que necesitaba para ese momento, en donde mi cuerpo es perfecto, mi cuerpo va a permitir el paso de este bebé, soy una mujer sana, fuerte, mi placenta está haciendo todo el trabajo, mi bebé está bien, todas las afirmaciones maravillosas que habíamos preparado, porque eso sí, como se tardó tanto tiempo en nacer, nos dio tiempo de hacer un montón de manualidades, ¿no? En todas esas semanas que pasaron. Y la verdad es que el parto en sí duró más o menos 4 horas de trabajo intenso. Eh, teníamos nuestra tina preparada, todo el tema. Yo me metí a la tina, dije, no quiero tina, me salí de la tina. O sea, la tina realmente me sirvió como 15 minutos. Fue 3 horas para ponerla y etcétera, 15 minutos yo adentro. Dije, no, la tina no es, no sé, no sentí que fuera el lugar. Me salí de la tina y simplemente dejé, una de las cosas que me decía mi partera que me gustó mucho, me decía, acompaña a tu bebé en cada contracción. No lo resistas, no lo sostengas, no lo detengas, no lo empujes. O sea, no se trata de hacer nada, sino simplemente acompáñalo. Y entonces en cada contracción, acompáñalo y acompáñalo y acompáñalo. Y por ahí a la 1:45 de la mañana, volvió la luz para las que estaban preocupadas por la luz, volvió por ahí como a la 1 de la mañana, eh, volvió la luz, pero ya estábamos todos pues en penumbra, yo tenía mi altar con todas mis cosas, una de mis vecinas me había llevado una Virgen de Guadalupe, estaba ahí en el altar, mis amigas me habían llevado el incienso, el cuarzo, la matista, la cosa, todo estaba en el altar, todo, había de todo en ese altar con una belleza de colaboración de todos nuestros amigos. Bueno, una cosa maravillosa. Y llegado el momento, la verdad es que sí fue un parto, me retó, o sea, no fue, yo que ya había tenido 2 partos, yo dije, no, hombre, eso fácil, ya 2 partos, pero pues no es lo mismo, yo había parido 2 niñas, este fue niño, y además era de 41 semanas, y además fue como todo este tema retador, pero fue muy hermoso, o sea, nació en medio de un espacio bendecido, nació en, o sea, me acuerdo, entras en un trance, ¿no? Evidentemente cuando estás ahí. Y me acuerdo que ya como a los días siguientes que yo veía las fotos ya con mi bebé, yo sentada, ya con él sosteniéndolo, yo le decía a mi esposo, oye, pero tú me lo pasaste.
Me decía, no, claro que no, tú lo agarraste en el momento en que nació y lo cargaste. Yo ese momento no lo recuerdo. O sea, eso es totalmente instintivo y estaba totalmente desconectada de mi conciencia. O sea, porque yo eso tengo ahí como un lapso de nació, ya estoy así con el bebé aquí, ¿no? Pero somos tan sabias que es que en ese momento es tan natural, ¿no? Y la verdad es que fue maravilloso. Para mí fue una experiencia hermosísima. Nació, solamente estábamos, Leti, mi partera, el asistente de Leti, mi esposo y yo, a las 2 de la mañana. Luego fue muy hermoso porque nació, me lo puse al pecho. Yo había visto en todos los, me dio risa porque yo había visto en todos los nacimientos como, digamos, de estos partos en casa y así, como lloraban las mamás. La verdad es que yo no lloré nada. Cuando lo vi fue como, bueno, a ver, conozcámonos, ¿tú quién eres? ¿No? O sea, como que estábamos en ese proceso, ¿no? De generar el vínculo. Nos hacemos muchísimas expectativas por lo que vemos y siempre es distinto. Entonces nos reconocimos como que yo soy tu mamá, ok, tú eres mi bebé, todo bien, y como que nos vimos ahí, cruzamos miradas, y entonces empezamos a tejer ese vínculo. Empecé la lactancia ahí inmediatamente, y bueno, y el proceso de la salida de la placenta, yo en mis partos anteriores, la placenta había nacido inmediatamente después. Aquí la placenta se demoró 1 hora en salir. Estaba yo muy cansada, o sea, había sido muy, muy cansado para mí, entonces fue un proceso como lento. También aceptar que es lento y que no hay prisa y que va a salir bien y que no quiere decir que entonces algo está mal, sino confiar en la propia naturaleza. Y ya una vez nació la placenta, entonces ya invitamos a mis hijas a que vinieran. Ya estaba yo en mi habitación para el corte de cordón, ¿no? Y entonces para ellas fue como Navidad, ¿no? Como cuando te despiertan en la mañana y llegaron los regalos. Y entonces llegaron como pues en medio de la penumbra, como a ver como que qué había pasado, y de pronto es mágico ver que tu mamá se fue a acostar con una panza gigante y de repente ya tiene un bebé en los brazos, ¿no? Es como es súper mágico. Y entonces llegaron ellas, hicimos el corte de cordón, y es la partera, que es una partera, una mujer medicina muy sabia, le dijo a mi esposo, tengo dos formas de cortar el cordón. Tengo las tijeras de normales, de hospital, y tengo unas obsidianas, por si quieres cortarlo con las obsidianas, ¿no? Y entonces Santi, no, pues ya estamos aquí, las obsidianas. Y fue, entonces es una obsidiana, que es una piedra que se da muchísimo en México. Bueno, creo que aquí esos son los yacimientos más grandes. Y entonces la obsidiana iba debajo y con otra obsidiana que es súper filosa. Entonces hizo el corte del cordón en una ceremonia muy íntima, donde estaban mis hijas, estábamos nosotros. Y, y así comenzó mi maternidad, en contra de todo pronóstico y de toda la opinión pública, ¿no? Y fue muy hermoso. Al día siguiente les avisamos a todo el mundo que había nacido, que Kin quiere decir sol en maya, y bueno, pues tiene una raíz de este nombre. Y fue muy hermoso ver mi recuperación en el posparto de una forma tan rápida y eh, como tan cuidada. O sea, yo me sentí cuidada de una forma en la que nunca pensé que podía una mujer estar tan contenida, tan amada, tan cuidada como en este posparto. La verdad es que eso facilitó muchísimo el proceso. No fue fácil, siempre los pospartos creo que son un momento de recogimiento, de introspección, de mucho autoconocimiento también, y creo que este no fue la excepción, pero fue muy hermoso también esta convivencia muy conectada con mi bebé, el reconocer y agradecer el trabajo que había hecho mi cuerpo, el no tocar esa savia, o sea, esa forma tan sabia en la que se desencadenan todos los procesos hormonales naturales, el no haber intervenido, el dejar que las cosas fluyan, creo que es pues de las experiencias más valiosas que he tenido. Me sentí y me reforcé como desde mi poder personal, desde un entendimiento profundo y sagrado de nuestra naturaleza. La conexión con mi bebé es maravillosa, o sea, nos hemos permitido conocernos, y hoy somos, ahorita, bueno, tengo con él 5 meses en una lactancia
libre demanda y exclusiva y ya está. O sea, como que ha sido mi parto más sencillo, menos intervenido y por mucho, el proceso más, que más he disfrutado, que mejor me he sentido, ¿no? Tanto emocional como físicamente. Natalia, ha sido súper emocionante escuchar todo el relato de todo y tu evolución personal, ¿no? Desde esos dos primeros partos que, como tú dices, con violencia obstétrica y en los que igual ni siquiera eras consciente de ella, ¿no? Que es lo que les ocurre a muchas mujeres, que se las somete a una serie de procedimientos y creen que eso es lo que hay que hacer y eso es lo que está bien y tienen la percepción de haber tenido un parto normal y seguir todo el relato de tu transformación personal, de la serie de decisiones que tomas que a muchas personas les podría parecer como súper arriesgadas, ¿no? El parir en casa y además no en cualquier casa, no en una casa que está al lado del hospital, ¿no? Sino De en acuerdo. mitad del campo, en la naturaleza. Y bueno, todo tu proceso personal ha sido impresionante y también el poder ver pues esa diferencia que ha habido para ti en la conexión con tu bebé y contigo misma, ¿no? ¿En qué crees que te ha ayudado más el entrenamiento del método LASMI? Bueno, mi proceso físico fue maravilloso, o sea, mi desarrollo físico, me sentí, como te digo, ágil, fuerte, todo el embarazo me sentí como con muchísima energía, mucha fuerza, hacía muy regularmente mis movimientos, o sea, la parte física me pareció genial. Y también el darme el tiempo de tener ese espacio para mí. O sea, creo que era muy hermoso como decir, voy a darme este tiempo, ¿no? Y el agendar ese tiempo, sentarme a hacerlo, sentarme a hacer las meditaciones, la parte mental evidentemente es imprescindible. O sea, el mantener una conexión contigo misma desde un lugar positivo y que veas que es posible para ti como mujer. O sea, no es porque yo sea súper especial que tuve ese nacimiento, es porque es un, es un derecho de cada mujer poder parir de forma cuidada y sana y en un ambiente hermoso y tal, ¿no? Darte la oportunidad, yo creo, de explorarte hacia adentro y de lograr, yo creo que es gran parte del trabajo que hice con el entrenamiento. Me pareció muy hermoso la forma en la que fui aprendiendo a confiar. O sea, porque no es de un día para otro, no es como ay, a los 9 meses hago las 20 sentadillas, no, o sea, es progresivo. Y otra cosa que me parece muy buena fue que por fin entendí como todo lo que me había pasado antes, ¿no? O sea, entendí que mi vértigo pues tenía una raíz en toda la intervención que tuve. Entendí que la depresión postparto que había sufrido tenía que ver con toda la intervención. No es que es que yo soy más propensa a, o es que a mí me falla tal cosa. Es que todas las intervenciones lo único que hacen es que te llevan a otros procesos que el obstetra tiene muy claro que tiene que lograr que el bebé nazca, pero ya lo que pase de ahí en adelante ya es otra cosa. Y es muy delicado el proceso de posparto también. Entonces, o sea, el obstetra te ve a los 8 días y te dice, véngase a los 40. Sí, y el día 9 y el 10 y el 11 el 12 el 13. O sea, es todo un proceso, ¿no? Que nos toca vivir en completa soledad, con ayuda de las que pueden tener una abuela, con la sabiduría de la mujer que pueda buenamente apoyar a la que acaba de parir. Entonces, tener esa información para mí fue como entender de dónde venía la raíz de todo lo que no me había funcionado antes y también la raíz de mis miedos. Porque muchos miedos de los que tenemos referente a nuestro parto, a nuestro embarazo, a nuestro posparto, tienen que ver con las millones de experiencias iguales, porque todo el mundo pare de la misma manera en un hospital con un obstetra y sin el cuidado básico, ¿no? Cuidado, y no nada más físico, sino emocional. Entonces, creo que para mí fue como muy importante entender eso y bueno, que estaba yo en excelente condición o sea, físicamente hablando. Y Natalia, tú que eres practicante de Qigong y de meditación, ¿practicaste también las meditaciones del método LASMI? Practiqué las meditaciones,
A mí la meditación guiada siempre me ha gustado mucho porque me parece que le permite a tu mente soltar lo ya aprendido y dejarse guiar, ¿no? Una de las cosas que más me gusta del Qigong es que tiene tantos movimientos que tu mente se enfoca en concentrarse en las secuencias y deja de pensar lo que está pensando. Y eso pasa con las meditaciones del método. Como son guiadas, tú puedes como poner en off tu mente y dejarte guiar en ese lenguaje de lo que quieres, ¿no? Es esta visión de lo que anhelas tener en tu experiencia, que para mí la experiencia más reveladora por la que atraviesa una mujer es el proceso del embarazo, el parto y la maternidad. O sea, es una experiencia que decían, mi partera decía que, bueno, el Vipassana, que son 8 días intensos de meditación, decía, no, hombre, no te hagas un Vipassana, ten un parto, que es lo mismo, pero en 8 horas. Y totalmente. Totalmente, totalmente. Es tan intenso y tan sanador en tantísimos sentidos. Y, Exacto. ¿a quién le recomendarías practicar el método Rashmi durante su embarazo? No, el método Lakshmi yo creo que debería ser como parte de la canasta básica de la embarazada. O sea, aquí están sus prenatales y acá está el método Lakshmi, por favor, y su ácido fólico. Y va y se lo hace bien. Porque es que al final del día, o sea, nos ponen un montón de suplementos y de pastillas y de no sé qué, pero ¿y lo demás qué? O sea, ¿y todo el proceso qué? Y entonces medio googleamos y medio buscamos en internet y medio nos cuentan las tías y si tienes una hermana y no. Y entonces todo el mundo te habla desde sus miedos, desde sus experiencias fallidas y te exportan un montón de creencias que falsas recibidas, ¿no? Y recibes un montón de información. Por eso yo una de las cosas que pues, si alguien, digo, el método Lakshmi sirve si vas a parir en casa, tanto que si vas a parir en un hospital. Eso es independiente. Pero si tienes la intención o la cosquillita de hacer un parto en casa, habla con gente que ya haya tenido un parto en casa. No hables con el que se muere de miedo de tener un parto en casa, porque entonces, claro que te va a hablar desde sus propios miedos. Entonces, para mí el método Lakshmi debería ser así como básico del embarazo, porque al final tú te quieres preparar no solamente en tu cuerpo físicamente, que no le falte el ácido fólico al bebé, que no le falte no sé qué, sino que no te falte a ti la fe, que no te falte la confianza, que no te falte la fuerza, ¿no? Eso es lo que tenemos que ayudarles a las mamás a que entiendan que su preparación en la conciencia del proceso que están viviendo está la posibilidad de un buen o mal resultado al final, ¿no? Natalia, me encanta escucharte porque siento que realmente lo has vivido y que lo has disfrutado y me emociono muchísimo cada vez que oigo la historia de una de mis alumnas que tiene una bellísima experiencia de parto como la tuya. ¿Qué tal se vive el hecho de que sea online el entrenamiento? Porque eso de no estar a lo Sí. mejor cara a cara con la profesora y todo eso, bueno, aunque tenemos sesiones en directo, pero ¿cómo lo has vivido a través de la pantalla? Yo, la verdad es que la pantalla, bueno, primero que todo estábamos en pandemia, entonces todo tenía que ser a través de la pantalla. Me hubiera súper encantado, claro, que ir con Aisha personalmente y sentir, o sea, para mí como maestra de Qigong también es súper importante estar cara a cara con mis alumnos y siempre esa experiencia es superior. Pero definitivamente para mí en esos momentos fue maravilloso. Tuve la flexibilidad de hacerlo cuando tenía tiempo, de poner mi sesión en el momento en que lo necesitaba, de repasar algunas sesiones, porque yo me veía la sesión y luego, oye, a mi esposo, no, es que te tienes que ver esto y tal, pero entonces ya, pues repetir la sesión, poderla volver a hacer. Le compartí un par de sesiones a mi hermana, que ella si bien ya había tenido a su bebé, pero pues como entender qué era todo lo que le había pasado. Me parece que es muy importante pues el tener el material tan a la mano, ¿no? A pesar de la sesión en vivo, tener el material a la mano y poderlo adaptar a tu vida. Las sesiones son muy hermosas, la música es deliciosa. De hecho, yo, muchos de los movimientos que hacían el método, pues son como pues todos estos métodos, perdón, movimientos
de cadera, en donde vas como meciendo a tu bebé, ¿no? En cada movimiento. Cuando nació mi bebé, así lo mecía naturalmente. Estaba tan acostumbrada a bailar que ahora esos eran mis movimientos para que él durmiera. Y yo estoy segura que él los reconoce, ¿no? Los reconoce, sabe que su mamá se mueve así como raro y que qué rico y se duerme, porque es parte del proceso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en esa época escuché a una sleep coach que decía que no, que tienes que no mecer a los bebés, o sea, que les das de comer y van para la cuna y que se duerman. Yo decía, lo más rico de tener un bebé es mecer al bebé. O sea, mejor dicho, es delicioso mecer al bebé porque es la parte en donde tú gozas la experiencia, ¿no? Y pues yo a la fecha tengo esa práctica, la práctica de los bailes y todo lo que se hace en el método, en realidad lo puedes hacer incluso en tu recuperación postparto, ¿no? O sea, todos esos movimientos también van ayudando a que todo encaje en su lugar, a que también empieces a activar tu misma fuerza, a que empieces a tener como esta energía de recuperación. Para mí, la experiencia online no tuvo ninguna interferencia, al contrario, me permitía repetir, me permitía, a lo mejor ese día, en ese momento, no estaba con tanta energía para hacer la sesión y la hacía después, cosa que si estás yendo regularmente a un lugar, pues hay días que no te sientes tan bien, ¿no? O que no tienes la misma fuerza, entonces poderlo hacer en el momento en que a ti te viene bien es maravilloso. Y Natalia, ¿tú observas, tú que has tenido 3 partos diferentes, observas alguna diferencia entre tus hijos y que puedas relacionar con cómo fue su nacimiento? Pues sobre todo tal vez con mi segunda hija. Mi primera hija, la verdad, es como un pequeño Buda, porque para todo lo que vivimos y de verdad tiene un carácter, una cosa así, ¿no? Pero es porque de ella yo creo que tiene un tema muy especial. Pero entre mi segunda hija y ahora mi bebé, mi segunda hija yo creo que sí resintió muchísimo el tema de que yo me sintiera tan mal en el posparto, porque al final pues la estaba alimentando y yo no me sentía bien y estaba deprimida y no tenía energía y yo creo que nosotras tuvimos como unos momentos como también de separación. Creo que cuando hay una mamá que está pasando por un proceso de depresión, se rompe el vínculo con el bebé. Y a mí me ha costado mucho tiempo posterior a ese proceso sanar esa relación con mi segunda hija, entender que las dos atravesamos por un proceso muy duro para ambas y volver a tejer esos lazos. Y hoy puedo decir que después de mucho trabajo lo hemos recuperado. No fue fácil. Ella, yo creo que también sentía como mucha inseguridad, porque pues al final el bebé es una extensión de la mamá, y de hecho desde el punto de vista de Qigong están en el mismo campo energético, lo que tú sientes lo siente tu bebé, es totalmente, es, o sea, están combinados. Y ahora, no, pues yo me he sentido tan bien que, o sea, las personas con las que me he visto después de vernos, no sé, me vi con mi hermana, con mi hermano y tal, es como, te ves súper bien. Y mi bebé es súper risueño y se la pasa feliz y no tiene un problema con nada. Digo, ya se veía desde que tenía 41 semanas y no nacía, ¿no? Él es relajado, todo le parece maravilloso, está dejando que hagamos esta entrevista y está tranquilo. Entonces, todo bien. La verdad es que yo creo que el proceso de la mamá es fundamental en la crianza de sus hijos, en la crianza temprana. Y si la mamá no la está pasando bien, es muy difícil. O sea, lo primero que tiene que estar nutrido es la mamá para poder nutrir al bebé, física y emocionalmente. Totalmente, Natalia. Bueno, después de todo lo vivido, mira, hay una objeción muy importante que tienen las madres y sobre todo los padres, ¿no? A la hora de hacer el curso del método LASMI para prepararse para su parto, que es el tema del dinero, de la inversión económica. ¿Cómo valoras esa inversión ahora, una vez pasada la experiencia? No, para mí, yo no lo dudé. O sea, yo te llamé en el minuto 3 que supe que estaba embarazada porque
para mí no hay mejor inversión que la que hace uno en uno mismo. O sea, no hay nada que pague eso. Todo el procedimiento, o sea, todo el aprendizaje que tú tengas va a resultar en unos ahorros futuros los que tú quieras. Mira, te lo voy a decir. Yo o sea, yo no dudé ni siquiera en hacer la inversión, por supuesto, porque es algo que era para mí y para mi bebé, punto. O sea, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Pero si lo ves como en términos de mis ahorros, para empezar, yo parí en casa. O sea, no me costó gran cosa. O sea, el pago a la partera, que es infinitamente menor a lo que hubiera pagado en un hospital. Es más, al deducible que hubiera pagado de mi seguro médico, porque tenía seguro médico y podía haber pagado un deducible de entrada. Y toda la terapia posparto, o sea, yo veo, por ejemplo, mi hermana, después de esta cesárea, mi hermana duró más de 8 meses con dolor post cesárea, dolor de todos los dolores, y tuvo que hacer todas las rehabilitaciones que se imaginen, o sea, desde la rehabilitación con el fisioterapeuta, además tuvo que pasó por depresión postparto, entonces psiquiatra, psicólogo, terapias alternativas, muchas, o sea, una cantidad de, de, de gastos que tuvo que hacer porque su proceso fue muy duro y darme cuenta que puedes vivir un proceso tan natural y tan básico que, que no te lleve a ese desgaste. O sea, en la cesárea, o yo oigo a mucha gente que dice, no, yo prefiero ahorrarme los dolores, mejor que me hagan una cesárea. El proceso de la cesárea no es gratis. O sea, el dolor de la cesárea, te vas a ahorrar las 4 horas de parto que tuve yo, vamos a pensar, y vas a tener tu cesárea con un programada y con anestesia y tal. Pero ¿y la recuperación qué? La recuperación además en un momento en donde tienes un ser que acaba de nacer que te necesita 24 horas al día. Entonces, no es como que, ay, me operaron y me echo un posoperatorio de 2 semanas tranquilita en mi cama. No, tienes un recién nacido y tienes que alimentarlo. Y entonces, yo creo que hay una creencia muy, muy errada en el tema de la cesárea, además de todos los riesgos que supone que te hagan una intervención de una naturaleza en donde además van a intervenir un órgano tan importante como el útero. Creo que hay una creencia muy errada en función del dolor también. O sea, hay un tema pensando que el dolor es insoportable. Yo me acuerdo que cuando yo le decía a mi mamá, antes de tener a mi primera hija, yo le decía, ay mamá, pero es que, ¿será que sí duele mucho? Y me decía, mira, mijita, si doliera tanto, no estaría lleno el mundo de tantos hijos. O sea, porque muchos niños nacen por parto o sea, y al final sí es un proceso de dolor, pero para mí el dolor en el proceso de mis partos y sobre todo de esta tercera experiencia es el aviso de mi cuerpo del proceso que está viviendo. Es la conciencia de mantenerte presente en lo que estás haciendo. O sea, imagínate que no tuvieras dolores y estuvieras en el Instagram, porque, o sea, no, estás pariendo. O sea, el útero dice, estamos aquí en lo que estamos. O sea, todo el mundo está enfocado, ¿no? Y entonces ese proceso es, como dicen, labor pain is good pain. O sea, es un dolor que es necesario para el proceso. Y no es un dolor insoportable, lo vuelven insoportables las intervenciones que tienes, las inducciones, el estrés, el no saber si aquí estoy segura, o sea, el hecho de acompañar a mi bebé, que fue la instrucción de mi partera en ese momento, hizo que el dolor en realidad fuera pues parte del proceso, ¿no? Y si de repente, por ejemplo, hubo momentos en que cambia la sensación, ¿no? Dejas de sentir un dolor y empieza otro más intenso. Y entonces, una de las cosas que también hablamos con mi partera en ese momento fue, no porque cambie la sensación, quiere decir que es intensa o insoportable, simplemente es diferente. Entonces me decía, léela nuevamente, siéntela. Y es estar en ese proceso de conciencia, que es el resultado de mucha meditación y de mucha preparación, que es, o sea, todo lo que se hace en el entrenamiento Lakshmi, te lleva a entender que estás haciendo lo que tienes que hacer y que tienes que acompañar el proceso y no resistir el proceso. Entonces, para mí la inversión vale toda la pena siempre. Es decir, cada peso que pones en ti misma es, o sea, va a ayudar a que el proceso sea más
tranquilo, natural, alegre, o sea, ¿cuánto vale tu bienestar, no? ¿Cuánto vale el bienestar de tu bebé? Porque recordemos que las intervenciones no solamente vienen a costo de la mamá, vienen a costo del bebé. O sea, una intervención, entonces ya bajó un ritmo cardíaco, ya lo indujeron antes de tiempo, ya no sé qué. O sea, mi primera bebé nació de 37 semanas. O sea, fue casi prematura y para mí las primeras semanas de lactancia fueron muy duras porque no logré tener un proceso como en este tercer embarazo tan sano y tan natural y tan poco intervenido. Natalia, mi última pregunta. ¿Qué tal hacerlo en pareja? ¿Le ha servido a Santi para acompañarte a ti mejor? Yo creo que Santi, o sea, digo, luego entrevistas a Santi porque él tuvo una vivencia maravillosa. Para Santi fue, yo creo que un proceso emocional hermosísimo. Él de al principio no querer participar de nada, en el sentido de con las reuniones de la partera y de, o sea, del entrenamiento como que, no sé, o sea, él como de eso, es que eso es de las mujeres y ya, realmente empezó a aprender todo el proceso, porque yo le dije, mira, si vamos a parir en casa, por lo menos tienes que estar informado y saber qué vamos a hacer, porque entonces sí, puso muy juicioso a estudiar, estudió, hizo todas las sesiones, se vio y entonces me decía, es que ya entendí por qué pasó esto con Julieta o esto con Emilia. No me decía, es que pariste de milagro. Yo sí, parí de milagro totalmente. En las versiones anteriores, ¿no? Y entonces él se involucró mucho en el proceso y para él yo creo que fue revelador el compartir ese acompañamiento en el parto. Yo creo que la vivencia del parto en casa para él fue pues lo más intenso que ha vivido en su vida, ¿no? Fue un momento de conexión absoluta, está completamente conectado con su bebé. No sé, o sea, yo creo que la experiencia de él cortar el cordón umbilical, luego al día siguiente hicieron el proceso de ofrendar la placenta a la tierra. Yo tengo un huerto y tomamos toda la placenta y la depositamos en la tierra y él hizo ese proceso con las niñas. Yo creo que para él fue muy enriquecedor, muy sanador, y definitivamente el acompañarme durante el proceso lo volvió mucho más significativo. Qué bien, Natalia. Pues solo me queda darte la enhorabuena una vez más por todo, por el nacimiento de tu bebé, por tu proceso personal, por haber podido sanar también las experiencias de las dos partos anteriores y darte unas gracias inmensas por contar todo esto a todo el mundo, porque es necesario tener una perspectiva, como tú decías. Ve y pregúntale a quien sí lo ha hecho y a quien lo ha vivido de una manera positiva, ¿no? Porque hemos escuchado tantísimas historias terribles de partos que es lógico que las mujeres vayan con muchísimo miedo, es lógico que sus parejas tengan miedo y se dejen algunas veces aconsejar de una manera que va en contra del propio cuerpo y en contra de la propia fisiología del parto. Dale un abrazo muy grande a tu partera de mi parte, por favor, que me encantaría conocerla, porque esa es otra de las Sí. cosas que siempre fomentamos en el método Grasmi, que es que tienes que dar a luz en el lugar y con las personas que te van a apoyar en tus decisiones, en lo que tú decidas, con las personas de las que jamás querrías huir, ¿no? Todo esto tiene que ser un proceso súper amoroso. Desde el principio hasta el fin, por supuesto, tu conexión con tu propio cuerpo, con tu propio bebé, pero también con las personas que te van a acompañar en tu parto, con tu pareja. La pareja tiene un papel fundamental y nada, pues mi enhorabuena y las inmensas gracias porque esta entrevista ha sido increíble. Prácticamente solamente te he tenido que dejar a ti que cuentes y yo estaba emocionadísima escuchando toda la historia. Ha sido increíble. Mil gracias. No, gracias a ti, Aisha, por esta labor que haces. Me parece que de verdad todas las mujeres deberían tener acceso a esta información, a, a este entendimiento de lo que sucede en nuestros cuerpos y de cómo podemos vivir esta experiencia desde un disfrute y un gozo, que normalmente no se vive así. Se vive como le dicen la dulce espera, pero yo lo llamaría la angustiosa espera de lo que me va a pasar en el parto, ¿no? Y no debe ser así, realmente puede ser una dulce espera,
puede ser un proceso nutritivo para toda la familia, para ti, para tu esposo. Creo que el tener a la persona correcta, que, o sea, que te lleve de la mano en este proceso. Aisha es maravilloso, o sea, me encanta el acompañamiento que haces con las mujeres porque realmente, pues a través de las sesiones en vivo y todo esto, realmente es fundamental, fundamental tener ese apoyo, esa escucha, ese proceso como muy natural, pero también muy acompañado. Para mí ha sido maravilloso. Te felicito por esta labor porque no hay labor más sagrada que ayudarle a una mujer a parir de forma natural, tranquila y protegida para que las vidas de estos bebés inicien de esa manera desde el principio. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Natalia. Un beso enorme, No, de verdad. Un beso ahí para toda la familia. Me encantaría volar a gracias. México y daros un buen achuchón. Pronto, Disfruta, pronto. disfruta, disfruta de tu maternidad. Un beso. Gracias. Chao. Adiós.